Hay un tema muy sensible a nivel demográfico y a nivel poblacional en nuestro país, y es el embarazo entre adolescentes. No solamente se trata de un tema de salud, sino también social y económico, porque su mayor incidencia está en los sectores más vulnerables del país. Por eso es muy importante atender el tema de la educación sexual y la información. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía Daltaus y el tema de hoy es el embarazo adolescente en el Perú. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy día tenemos un tema interesante, una problemática interesante que es el embarazo adolescente, que es un problema en verdad que se debe tratar de entender y de tratar de hacer algo, digamos, desde diferentes ángulos, ¿no? Yo desde la psicología pienso muchas veces, o sea, lo que se estudia desde la psicología es qué difícil es, digamos, el embarazo en sí puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede ser una experiencia muy, muy dolorosa, sobre todo cuando viene en un momento en el cual uno no está preparado, ¿no? Pensando en la adolescencia, que es ese momento de crisis, ¿no? De identidad, crisis, ¿no? Es un momento muy movilizador, digamos, que de pronto surge un embarazo, puede ser una situación poco favorecedora para la mamá y para el niño, ¿no? En algunos casos puede ser el evento más dramático de tu vida, porque eso te puede condicionar tu desarrollo futuro a todo nivel, ¿no? Porque no se trata solo de un problema de salud, se trata de un adolescente, una persona que está en plena formación, sino también es un problema social y psicológico, como lo has dicho, ¿no? Y para esto tenemos hoy día a dos importantes invitados. A mí me toca presentar a Federico Arnillas, a quien ya lo conocemos. Él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros Hernando Clavijo, que él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hola Hernando, bienvenido. Muchas gracias Lucía, Juan Luis, gracias por la invitación. Bueno, empecemos contigo, que eres el invitado foráneo, vienes desde Colombia, estás hace poco tiempo todavía en el Perú. ¿Cuál es el diagnóstico actual en el caso peruano del embarazo de adolescentes? Pues la cifra nacional es de un estimado de 13% de las niñas entre 15 y 19 años han estado embarazadas. Pero este promedio nacional esconde unas brechas muy fuertes. En la selva este porcentaje sube a 28%. 28%, o sea casi una tercera parte de las embarazadas entre 15 y 19 años. Así es. En las zonas pobres sube a 22%. ¿Ya? En las chicas que hablan lenguas indígenas sube a 38%. En los barrios más pobres puede estar alrededor de un 20%. Entonces, el problema se centra en que hay una serie de factores que tenemos que identificar que nos deben llevar a parar este problema. Este problema, como ya señalaba Juan Luis, es gravísimo porque toca la vida toda de la persona, ¿no? Como todos sabemos, la sexualidad es la dimensión más sublime, más bella que tiene el ser humano. Y por eso mismo es vulnerable y sensible a muchos dramas. Y para todas estas chicas, la iniciación de su vida sexual es seguramente un gran drama, muchas veces resultado de abuso, muchas veces resultado de presiones, de la ignorancia. En algunos cuantos casos podemos decir que hay love stories y que hay un amor romántico y que hay algo bonito, seguramente también. Pero creemos que en la gran mayoría de los casos esa no es la situación y en la gran mayoría de los casos las chicas no están capacitadas para medir la consecuencia que está teniendo esta desgraciada circunstancia en la iniciación sexual, ¿no? O sea, la salida obviamente, como lo vamos a ver más adelante, es darles desde muy temprano información y servicios
para que descubran la sexualidad como lo que debe ser, algo bello, algo realizador, algo que las proyecta. Y algo en lo que tengan hacia el control futuro. también, ¿no? Porque ¿Perdón? y algo en lo que tengan control también, ¿no? Porque hay una que situación ella como de- maneje esa bella experiencia de la sexualidad y no que sea víctima de las presiones de otros. Y Federico, desde tu trinchera, donde estás en la mesa de lucha contra la pobreza, ¿cómo ven el tema del embarazo adolescente? Con mucha preocupación, ¿no? Y muy desafiados, porque creo que un embarazo para cualquier persona, sea mujer o sea hombre, es un desafío y no siempre estás en condiciones de enfrentar ese desafío. Y simultáneamente, como decías, ¿no es cierto?, puede ser la oportunidad más maravillosa de tu vida. Y lo que ocurre en el país es que no necesariamente esa es la experiencia, ¿no? Tenemos muchos casos de niñas y niños que vienen a este mundo sin haber sido deseados. Claro. Y entonces O tenemos, programados, por lo menos. O por lo Ya menos vamos a utilizar la programados. palabra técnica, ¿no? Porque- ¿ya? Fíjate, y entonces tenemos un escenario en el cual, digamos, las malas condiciones se transmiten, ¿no?, de padres a hijos. Entonces, sí, para nosotros el tema de embarazo adolescente es un tema muy, muy importante. En los dos lados solemos hablar de la chica, pero Del hijo. hay el lado oculto, que es el de los muchachos, ¿no?, donde también tenemos una responsabilidad como población, como país, ¿no? Sin embargo, el tema de los padres adolescentes es menor, ¿no? Porque por lo general la mujer adolescente queda embarazada, ¿no?, por una persona mayor, ¿no? Así es, Juan Luis, y corroborando pues que muchas veces se trata de embarazos que resultan de situaciones donde hay una relación desigual, Claro. que él tiene mucho más acceso a salidas y ella está siendo utilizada, está siendo presionada. De nuevo, hay casos en que hay Romeos y Julietas, lo puede haber. De dos adolescentes Pero no, que... claro. no es el caso normal. El caso normal es que ella está sujeta a presiones, está sujeta a veces a violación misma, y el reto para todos nosotros es cómo darle a esas niñas la oportunidad, como tú decías como psicóloga, de que pueda descubrir eso en una experiencia positiva, constructiva, bella, igualitaria, realizadora. Si se puede englobar, sé que es multifactorial o multicausal, digamos, esta problemática, ¿no? Pero si se pudiese hablar de o sea, ¿cuál es el gran factor, digamos, que genera esos embarazos adolescentes? ¿Es más la desinformación o es más un tema de abuso sexual, ¿no? O digamos, se mezcla todas estas causas. Sí, los estudios muestran que en la gran mayoría de los casos se trata de niñas pobres, sin educación, rurales y que no han tenido acceso a información mínima a tiempo. Entonces, ese es un poco el grueso, digamos, de la problemática. Exacto. La información, la falta de educación sexual, la falta de conocimiento Ellas de tu cuerpo. no entienden qué es lo que está pasando, Ujú. no entienden qué es lo que está sucediendo. Sienten que se va creando una situación y eso va avanzando, comienza la relación y de pronto después de unas semanas, Ni unos siquiera meses, saben que están embarazadas, se enteran... muchas veces, ¿no? exacto. No, y además muchas veces tiene también que ver con es una repetición histórica, ¿no? Muchísimas veces estas chicas que no tienen ninguna idea son hijas de madres que también han sido en su momento madres adolescentes. Lo transgeneracional es increíble cómo se va repitiendo a través del tiempo, justamente porque no hay esta intromisión de la información, ¿no?, de algo que corte un poquito esa repetición, ¿no? Y eso, Lucía, corrobora que esto es la repetición del ciclo de pobreza. Ese es el gran problema que preocupa a Federico y sus colegas. En la medida en que la chica logre educarse, logre salir de esa reproducción del mismo ciclo, acceder a un trabajo, tener otro horizonte, Otras va a ser expectativas, otra pues, la ¿no? película. Claro. En la medida en que no logra pasar del primer paso y ya a los 14, a los 15 tiene un bebé en un hogar que seguramente ya es pobre, no va a poder tener ninguna oportunidad. Y tanto ella como su bebé van a reproducir el ciclo de pobreza. Y no hemos hablado del otro problema igualmente grave, el segundo embarazo, que es, como Federico bien lo sabe,
es un fenómeno fortísimo. A ver, ¿me puedes del explicar un 13% se estima que cerca del 9% son segundo embarazo. Es decir, que una chica a los 17, 18 años ya puede tener 2 hijos, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Cómo ves? Ese es el dato. Y fíjate, estamos muy preocupados porque mirando cifras, por ejemplo, el año pasado, ya no para hablar en porcentajes, ¿no es cierto?, sino para hablar en números redondos. El sector salud atendió el año pasado aproximadamente unos 270.000 embarazos, lo que atiende el sector público, ¿no? Yeah. Entonces tenemos una parte que no llegó a los establecimientos y otro que se atiende en el sector privado. De los atendidos por el sector público, 1.300 son niñas de 12 a 14 años. Ese es el dato. Y 23.000 están entre 14 y 17. O sea, estamos hablando de 25.000 niñas que han sido atendidas, ¿no es cierto?, en el sistema de salud. ¿Qué pasa con todos esos casos que no vemos, ¿no? Porque ese es un tema que no comentamos. Estos son los que llegaron a un servicio de salud y pudieron ser atendidas. Tenemos un sector que no llegó al establecimiento de salud y que justamente en zonas rurales, en poblaciones originarias, ¿no es cierto?, es mucho más alta la distancia o las dificultades, son mayores los... Ahora, y de los casos que no llegaron, me atrevo a pensar en voz alta, también hubo muerte de las niñas o las adolescentes, porque tenemos pues que, ya sabemos que un embarazo en esa etapa de la vida es altísimamente riesgoso, ¿no? Efectivamente, pero además, ¿sabes qué? Una de las causas de muerte indirecta, en el caso de embarazo adolescente, es suicidio. Ay. Entonces, estamos hablando que 4 de cada 10 casos de muerte indirecta en adolescentes es suicidio, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de un escenario cargado, ¿no?, por una serie de factores emocionales, ¿no?, que te dan cuenta de esa cosa que es difícil hablar en el Perú, ¿no es cierto? Estos tabús sobre violación, ¿no?, incesto, ¿no?, que son temas duros, pero que existen en el país, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando de un problema un poco más complejo porque iniciamos el programa con embarazos adolescentes, pero también no solamente hay adolescentes que se embarazan, sino niñas desde los 12, porque a los 12 años se trata de una niña, 12, 13 años de embarazos, ¿no? Bueno, y con este tema que en realidad es muy sensible, regresamos en el siguiente bloque.